Bueno, se viene un vídeo largo, ya te lo advierto, pero que te va a aclarar muchísimo, porque llegamos al núcleo principal, al corazón de la programación, que es el diseño. Eso sí, no sin antes acometer ciertas cuestiones generales previas que quiero tratar, porque supondrán las bases de todo lo posterior y que tienen que ver con cómo se estructura la planificación, el concepto de flexibilidad, la evaluación y la retroalimentación en nuestro diseño. Y cuando hablo de diseño me refiero a profundizar en todos y cada uno de los apartados que constituyen cualquier diseño, ya sea un plan, un programa o un proyecto. Es decir, que independientemente del nivel de concreción de la planificación, el documento final, el diseño, va a ser coincidente en cuanto a su estructura y también en cuanto a los elementos o apartados que la componen. Es decir, que un plan va a contener exactamente los mismos apartados de objetivos, metodología, actividades, recursos, que va a tener también un programa y los mismos también exactamente que va a tener un proyecto. Lo que va a cambiar será a quién se dirige cada uno de ellos, sus características y, bueno, pues sobre todo su grado de ambición, más global o más cercano a la realidad. Hecha esta primera aclaración, vamos a contemplar otra cuestión de carácter general que es una de las características del diseño, su flexibilidad. El diseño debe ser flexible. Y para explicarlo, vamos a entender que diseñar es en realidad prever un camino. Un camino que parte desde una posición, un estado determinado que, como decíamos en el vídeo anterior, es mejorable para llegar a otro que lógicamente pretendemos perfeccione el previo, que sea mejor que el de origen. Ese camino, que está aquí representado por esta flecha, se diseña desde la teoría. Y entonces puede que al encontrarse con la realidad no pueda ponerse en práctica tal y como estaba planeado, porque existan ciertos imprevistos, están representados aquí esta señal de prohibido. Decía que son estos lo que representan unos imprevistos que impiden que desarrollemos este diseño tal y como teníamos previsto. Hombre, pues si intentamos continuar por ese camino, pues como ves representado aquí, puede suponer el fracaso del diseño, porque no puedes llegar, la flecha no puede llegar a la situación que deseabas. El camino previsto en ese diseño, pues no se amolda a esta realidad encontrada. Ahora bien, si la planificación la concebimos como algo flexible y no como esta flecha, que es esta flecha recta y que no tiene ninguna flexibilidad, el educador tendrá libertad para buscar alternativas durante la propia práctica y así acometer la realidad con éxito. Como vemos aquí, quizá el camino previsto en el mapa era continuar recto, pero al observar en él un impedimento, el caminante decide cambiar el trayecto por donde parece más seguro y más sencillo. Pues bien, de la misma manera, a pesar de que nuestro diseño marque el camino ideal desde la teoría, debe proponer mecanismos que le permitan detectar los imprevistos y acometerlos de la mejor manera para lograr lo que pretendemos, que es la consecución de los objetivos marcados. Eso sí, como vemos en este gráfico, en cuanto tenemos oportunidad, como veis una vez que hemos pasado esos imprevistos, esos prohibidos, volvemos al camino marcado para evitar el error de la improvisación por la improvisación. Y esto sí que no nos va a llevar más que al fracaso. Explicaba la característica fundamental de nuestro diseño, que es la flexibilidad. Y ahora te pregunto, ¿cómo la podemos hacer flexible el diseño? Pues muy fácil, estableciendo mecanismos de retroalimentación durante la práctica pedagógica. Tu diseño deberá proponer entonces mecanismos que permitan durante la puesta en práctica, durante la práctica pedagógica, detectar qué aspectos planificados no son adecuados o, como decíamos antes, no estaban previstos y debemos superar flexibilizando. ¿Y cuál es el mecanismo que nos permitirá detectar todos esos aspectos durante la práctica? La evaluación. Una evaluación constante a lo largo de todo el proceso pedagógico que nos provea de la información necesaria, de datos, que nos sirvan para elaborar unas conclusiones, es decir, una propuesta de cambio que utilizaremos para rediseñar, para modificar aquellos aspectos que habíamos previsto y que sobre la práctica
o no han funcionado o eran mejorables. Es decir, que siguiendo la metáfora anterior, el diseño es cuando el caminante establece su camino en un mapa, pero al enfrentarse a la realidad observa que hay un inconveniente imprevisto, es decir, que evalúa la situación, busca alternativas y concluye modificar el camino planeado. Así pues, finalmente pone en práctica sus conclusiones, modifica el plan establecido, cambiando el camino que se propuso hacer sobre el mapa al principio. Y creo que merece la pena que volvamos a ver el vídeo y observes cómo el caminante va evaluando cada poco, mira a su alrededor a cada paso y en función de lo que observa, toma decisiones que modifican su camino gracias a la retroalimentación. Por este motivo, la evaluación constituirá la pieza clave para la modificación y adaptación del programa a la realidad encontrada. Y esto supone que no debe reducirse a la observación y valoración de un único evaluador. Garantizaremos el éxito de nuestro programa en la medida en que tengamos en cuenta, como agentes evaluadores, a todos los intervinientes en la actuación pedagógica. Desde los responsables mismos, hasta los usuarios finales y pasando por los propios educadores o colaboradores internos o externos, el coordinador del programa, y que nos van a ofrecer perspectivas muy diferentes cada uno de ellos. Cuantas más perspectivas obtengamos, conseguiremos una visión mucho más ajustada a la realidad y por tanto nuestras decisiones seguro que van a ser más acertadas. Aclaradas estas cuestiones generales, vamos a adentrarnos en el diseño y comenzamos por descubrir cuáles son las partes que lo componen, es decir, sus apartados. La formulación práctica de un plan, de un programa o de un proyecto se va a construir a partir de ciertos apartados que, como decía al principio del vídeo, si no siempre, casi siempre se van a repetir. Y digo casi siempre y no siempre porque dependiendo de a quién se presente o cuál es la intención de su elaboración o el nivel de concreción de la planificación, etcétera, pueden variar. Es decir, que a lo mejor hay ciertos apartados que se agrupan o se suprimen ciertos apartados, etcétera. No obstante, aquí vamos a ver aquellos apartados de los que consta más habitualmente cualquier diseño y son estos que ves aquí. Para comprender mejor cada uno de un solo vistazo, seguro que te va a ayudar a comprender que cada uno de ellos responde a una pregunta. Por ejemplo, la fundamentación, o también llamada justificación u origen, responde al ¿por qué? ¿Por qué es necesaria la actuación? ¿Qué es lo que justifica la propuesta? En segundo lugar, explicaremos la naturaleza del proyecto o programa o plan, es decir, el qué. ¿En qué consiste la propuesta en líneas generales? En el apartado de objetivos responderemos a la pregunta de ¿para qué? Es decir, lo que queremos conseguir. La metodología explicará el cómo lo vamos a llevar a cabo. Las actividades o las acciones será todo aquello que realicemos coherentemente con la metodología planteada, eso sí, para alcanzar los objetivos. Ya vamos viendo la relación en cada uno de los elementos. La temporalización expondrá el cuándo lo vamos a llevar a cabo, los recursos financieros explicarán de dónde conseguiremos el dinero necesario, los recursos materiales serán todas aquellas cosas necesarias para poner en práctica el diseño, material fungible, infungible, espacios, vehículos, etc. Los recursos humanos responden a la pregunta de con quiénes vamos a contar o necesitamos contar para desarrollar la propuesta y sus características. La pregunta de quién depende cada uno de los implicados la responderá el apartado organigrama. El apartado de localización responderá a la pregunta de dónde se llevará a cabo la acción, en qué espacio o espacios, las estrategias, recursos y momentos para valorar, para evaluar adecuadamente todos los aspectos y por cada implicado se explicarán en el apartado de evaluación. Y para finalizar, explicaremos los costes pormenorizados en el apartado de presupuesto. A partir de este momento vamos a profundizar en cada uno de estos apartados, tratándolo específicamente. Comenzaremos por el primero de ellos, por el de fundamentación.
El apartado de fundamentación, también llamado justificación u origen, en esencia lo que argumenta es la pertinencia de la estrategia planteada, de la propuesta en general. Y para ello nos vamos a apoyar en el análisis que hayamos hecho previo. Análisis de la realidad, el diagnóstico inicial. Y por eso ese análisis decíamos que debía ser lo más exhaustivo posible, para ahora poder presentar una argumentación sólida. En definitiva, no sé si está bien explicado. Este apartado supone explicar en lo que consiste en líneas generales nuestro programa, y es también explicar los cimientos sobre los que se apoya nuestro diseño. Y para ello debemos redactarlo comenzando con una descripción detallada de los aspectos identificados en ese análisis de la realidad o diagnóstico inicial, como prefieras llamarlo. Así pues, tendrás que abordar las necesidades detectadas, las problemáticas específicas encontradas en el contexto, y para ello deberás apoyarte en todos los datos que hayas recopilado que apoyen tus observaciones. También puedes exponer las interpretaciones que haces de los datos y que te conducen a identificar las causas últimas de la situación, los orígenes de las necesidades observadas. Esto, finalmente, te permitirá enumerar ciertos desafíos a los que se deberá enfrentar la planificación. Hecho todo esto, ya podemos realizar un recorrido, llamémosle filosófico-técnico, que justifique la elección de la estrategia pedagógica que vas a proponer como solución a los problemas identificados. Iremos hilando en nuestro argumentario, en nuestro argumento, las problemáticas detectadas con teorías pedagógicas que posibiliten su solución. También podemos encontrar argumentos de otra índole, argumentos psicosociales, por ejemplo, siempre y cuando enlacen esas necesidades detectadas con propuestas pedagógicas. Por último, podemos apoyarnos en experiencias previas, que sin ser exactamente lo mismo que estamos proponiendo, sirvan como referencia para dar ciertas garantías de éxito de nuestra planificación. Todo ello debe estar sustentado en autores reconocidos en el ámbito educativo y que debes encontrar. Autores cuyos razonamientos apoyen nuestra visión de cómo se va a construir nuestra propuesta. Es decir, que debemos buscar cierto respaldo empírico en datos estadísticos o en investigaciones que contribuyan a enriquecer nuestra fundamentación, a hacerla lo más sólida posible. Por último, es importante demostrar la pertinencia y la relevancia de la propuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que sea coherente con los enfoques pedagógicos, con el marco social, con las políticas vigentes, políticas educativas, con las corrientes de pensamiento del momento. Todo ello te va a servir para respaldar la viabilidad. Porque la viabilidad no solamente debe ser económica, también debe haber cierta pertinencia, tiene que haber garantía del éxito de tu diseño también desde esta perspectiva y no solamente desde la económica, como veremos más adelante. Como puedes observar, este apartado es como un enlace, es la conexión entre el análisis de la realidad que hiciste y el diseño. Así que una vez ya lo tenemos confeccionado, podemos iniciar la redacción del siguiente apartado: la naturaleza del proyecto o del programa o del plan según el nivel de concreción del diseño en que nos posicionemos. La naturaleza del programa o del proyecto o del plan, como digo, es el apartado de la planificación pedagógica que resume, y lo hace de manera lo más clara y concisa posible, el programa en cuestión. Es decir, que aquí lo que debes hacer es dar una visión general a quien pudiera estar interesado, pero como esta imagen que ves aquí, que está hecha con 5 trazos. Lo ves, es una cara, pero fíjate, en 5 trazos. Pues es lo mismo. Tienes que explicar la esencia, pero sin llegar a profundizar en detalles técnicos o pedagógicos, porque se tratarán en el resto de apartados que veremos posteriormente.
En primer lugar, este apartado incluirá información sobre la institución o el organismo responsable del programa, de quien dependa, así como su ubicación dentro del marco institucional más amplio en el que esté inmerso. Esto puede abarcar desde el ámbito educativo formal, como una escuela o una universidad, hasta organizaciones no gubernamentales o entidades privadas, incluso como empresas. Además, en este apartado debemos destacar la necesidad o problemática que dio origen al programa, es decir, debemos describir de manera muy sucinta, eso sí, la razón principal que ha conducido a este diseño. Tienes que identificar las carencias o los desafíos específicos que se pretenden abordar. Como ves, supone también un pequeño esbozo del anterior apartado de la fundamentación, pero en esta ocasión con la intención de explicar el contexto y así comprender la relevancia y pertinencia del programa en relación con su entorno. Por último, se detallan otra vez de manera general las estrategias que se utilizarán para abordar y solucionar esa necesidad identificada. Puede que te sea útil dejar este apartado apuntado al principio, sin terminarlo quizá, y volver a él una vez terminado el diseño completo. Y así garantizas que responde lo mejor posible a lo que has diseñado, que es coherente con todo lo posterior. Vamos ahora a explicar uno de los capítulos clave del diseño, que es el apartado de objetivos, en el que nos detendremos un poco más. Vamos a tardar un poco más en desarrollarlo porque este ya tiene cierta complejidad en su construcción. Debemos, en primer lugar, definir qué son los objetivos. Y no son nada más y nada menos, que lo que se pretende conseguir. Las metas, lo que se trata de alcanzar, pero a la vez explican en qué medida se pretenden alcanzar. Ambas cuestiones en conjunto, el qué quiero conseguir y en qué nivel, describirán muy bien el programa o el proyecto. Y serán, si están bien redactados, estos objetivos, lógicamente, serán la referencia clave para comprender en qué consiste el diseño. Solamente con leerlos, cualquier persona se tiene que hacer una idea bastante clara de en qué consiste. Y decía que debían estar bien redactados. Y por bien redactados me refiero a que cumplan las siguientes características. Que sean claros, es decir, que se comprendan bien y así cualquiera que deba realizar las acciones que conduzcan a su consecución acierte. También con posterioridad a su realización, porque para evaluar debemos comprender bien qué se pretendía conseguir para luego poderlo comparar con los resultados obtenidos. En segundo lugar, deben ser adecuados, es decir, que deben guardar una relación muy estrecha con las necesidades detectadas. También deberán ser lo más precisos e identificables posibles. Y digo lo más posible porque depende de qué tipo de objetivo, ahora lo veremos, podrán ser más o menos precisos. Antes de ver esto, antes de ver ese grado de precisión y por qué hay unos tipos diferentes de objetivos, vamos a finalizar estas características y una de ellas es que debemos contemplar redactarlos todo lo realistas que sean posible. Me refiero a que puedan llegar a alcanzarse, considerando eso sí los recursos disponibles, como decía antes, ya sean económicos, personales, espaciales, pedagógicos. También aquí dependerá del tipo de objetivo, como decía antes, así que ya no puedo retrasar más el responder a esta pregunta que te estás haciendo, es qué tipos de objetivos existen y cuáles son sus características. Pues habitualmente se consideran dos tipos de objetivos. Unos los llamados generales, que son los más amplios, y unos segundos llamados específicos, que se llaman así porque especifican, porque concretan los anteriores, los generales, y por lo tanto están supeditados a ellos. Quiere decir que los específicos están supeditados a los generales. También puedes encontrar quien contemple un tercer nivel de objetivos y los llamará entonces objetivos operativos y que estarían, por lo tanto, supeditados a los específicos.
cada vez han caído en un mayor desuso y se contemplan más en contextos o bajo paradigmas cibernéticos, técnicos cibernéticos, bajo enfoques curriculares técnicos. Bueno, si te interesa esto, puedes ver un par de vídeos que tengo sobre los enfoques curriculares. Aquí no lo vamos a hacer porque nos interesa más profundizar en qué son cada uno de ellos y cómo redactarlos adecuadamente. Comencemos por los más amplios y ambiguos también, que son los que hemos llamado objetivos generales. Como hemos dicho, los objetivos generales son un marco inicial de referencia que indica el camino a seguir. Por este motivo, solamente pueden evaluarse indirectamente, es decir, que solamente podremos comprobar si se han cumplido en caso de que se cumplan los objetivos específicos que de él dependen, como veremos después. Son tan ambiguos, tan genéricos, que no puedo observarlos. No son conductas y por eso no puedo verlos directamente. No puedo ver si el educando o el destinatario de la acción pedagógica los ha cumplido. Y precisamente como son ambiguos, esa falta de precisión puede conducir a diferentes interpretaciones en función de lo que los esté leyendo, que luego, eso sí, van a ser conducidas gracias a los posteriores objetivos específicos que lo aclararán, los concretarán. ¿Y cómo redactarlos? Pues utilizando un verbo que podemos llamar de tipo, puesto aquí entre comillas, mentalista. Es decir, ¿qué quiero decir con esto de mentalista? Que implica procesos mentales y que por lo tanto no se pueden ver, no los podemos observar, como por ejemplo, pensar, imaginar, conocer, saber, también promover o fomentar, sensibilizar, o también más verbos que supongan cuestiones mentales y que sean ambiguos, admirar, concienciar, disfrutar. Si te das cuenta, yo no sé si alguien sabe algo o disfruta de algo, porque son pensamientos o son sensaciones propias internas del sujeto. Yo desde fuera solamente puedo ver sus exteriorizaciones. Eso sí, puedo ver una sonrisa. Y ahí ya puedo interpretar que está disfrutando. Bueno, es algo difícil de comprender este concepto, pero creo que con algún ejemplo posterior que veremos y viendo luego las dependencias de concreción entre objetivos generales y específicos, lo vas a entender mucho mejor. Vamos entonces a poner un par de ejemplos de objetivos generales. Observa este primero. Si te das cuenta, yo no puedo observar a simple vista si he conseguido esta sensibilización. Esto es porque necesito de unos objetivos específicos que veremos luego. Vamos a tomar como referencia luego también este objetivo. Mira, otro ejemplo, en esta ocasión, referido a un contexto empresarial. ¿Cómo sé que los participantes de mi acción formativa han comprendido esta importancia? Igualmente, es muy ambiguo, no es una conducta, no es evaluable directamente, pero sí es el marco inicial sobre el que construyo el proceso de formación de los destinatarios de la formación. Por último, quiero que te fijes en que he elegido dos objetivos generales que se refieren a dos implicados muy diferentes, el organizador de la acción y el receptor de la acción. Claro, y ahora dices, ¿pero de qué habla este hombre ahora? Mira, es muy fácil. Hazte la siguiente pregunta. ¿Quién? Solamente esa pregunta. ¿Quién? ¿Quién debe sensibilizar sobre la necesidad del desarrollo sostenible? Pues el organizador, el agente educativo. Por lo tanto, es este un objetivo referido al organizador de la acción. O sea, es a lo que me refería. Sin embargo, si te haces esa misma pregunta sobre el segundo objetivo general, es decir, ¿quién debe comprender la importancia de la imagen de marca para una empresa? Ahí la respuesta es el alumno de la acción formativa, el destinatario de la formación, vamos, el trabajador que estés formando en esa empresa, ¿no? Pues entonces, en este caso, el objetivo general está referido al receptor de la acción. Ambos podrían ser correctos. Esto depende más de qué diseño estemos hablando. Generalmente, si hablamos de planes o programas, un objetivo general suele tender más a la utopía, se concibe más como una meta final y por ello suele referirse más al organizador.
No siempre tiene por qué ser así, pero suele ser. Y luego, al agente, al organizador me refiero al agente pedagógico, a quien sea, pues el organizador puede ser un pedagogo que lo esté diseñando y poniendo en práctica. Luego, normalmente en proyectos que son mucho más concretos, los objetivos generales también se aproximan un poco más a la realidad, a pesar de esa ambigüedad, pero están un poquito más cercanos a la realidad y por lo tanto suelen referirse más a los receptores de la acción. Pero vamos a seguir ahora con los objetivos específicos, que además así seguro que comprendes mejor los generales. Los objetivos específicos son las herramientas de las que nos vamos a valer para observar si se logran los objetivos generales. ¿Por qué los concretan? Bueno, de ahí la palabra que los especifican, ¿no? Especifican los generales y por eso se llaman objetivos específicos. Además, esto te sirve para recordarlo. Y para que nos sirvan para descubrir si se logran los objetivos generales, lógicamente deberán ser, estos sí, directamente evaluables. Tanto que los podré utilizar durante las distintas evaluaciones comprobando si se van consiguiendo durante el proceso o en una evaluación final, si al terminar el proyecto se han conseguido o no se han conseguido. ¿Y cómo puedo observarlos? Pues si los redacto de manera que se refieran a conductas o a hechos observables. Eso sí, deben ser unívocos para que no admitan más de una interpretación, para que cualquier persona que los lea entienda exactamente lo mismo que nosotros. Para conseguir que se refieran a conductas o a hechos observables, podemos seguir la estrategia de utilizar verbos de acción para su redacción. Por ejemplo, saltar, subrayar, leer, enumerar, explicar. Claro que puedo ver a alguien saltando, subrayando o leyendo. Pues igualmente puedo ver un logro, una demostración, una presentación, una participación y por lo tanto también podría utilizar verbos como demostrar, presentar o participar si quiero redactar objetivos específicos. Voy a poner como ejemplos ahora 2 objetivos específicos que tengan relación con los anteriores, que concreten los ejemplos de los objetivos generales anteriores. Si recuerdas, el primero era sensibilizar sobre la necesidad del desarrollo sostenible. Pues bien, un objetivo específico relacionado con él podría ser este: reducir el consumo de plásticos. Si te das cuenta, yo no puedo saber si he logrado la sensibilización pretendida con el objetivo general hasta que no observo, incluso con datos podría ser, si tras mi acción se ha reducido el consumo de plásticos. ¿Ves cómo esto sí es algo que puedo contrastar su evolución incluso y valorarla? Vamos con el otro ejemplo. Recuerda que el objetivo general que poníamos era comprender la importancia de la imagen de marca para una entidad. Ahora piensa, ¿cómo puedo observar si se ha comprendido? Pues, por ejemplo, pidiendo al cursillista que enumere las ventajas de tener una buena imagen de marca. O incluso si quiero escalar más en procesos cognitivos de orden superior, podría ser diseñar una imagen de marca o explicar las relaciones entre la buena imagen de marca y lo que sea. Finalmente, estos objetivos específicos podría tener sentido que se concretaran más aún en otro tipo de objetivos llamados objetivos operativos si queremos medir el grado de consecución a valorar calidades de forma más cuantitativa. Como ya he dicho, no se utilizan mucho porque responden al positivismo. Ahora, vamos a conocerlos. ¿Cómo son estos? Pues son, como decía, para empezar, coherentes con estos enfoques o perspectivas del currículo más técnicas, tecnológicas o cibernética. Como te decía, bueno, tengo otros vídeos en los que profundizo en estos enfoques si te interesan. Ahora vamos a centrarnos en que su razón, su motivo, su intención es la de concretar al máximo los objetivos específicos. Por esto, si decíamos que los objetivos debían ser observables para poder ser evaluables, en este caso esa característica se eleva a tal extremo que exige que sean cuantificables. Es decir, que su gran característica es que los prepara para poder valorar los objetivos específicos lo más objetivamente posible y para eso intenta utilizar los números o las proporciones. Esto conlleva encontrar pautas medibles
para su evaluación, como pudieran ser el tiempo, el grado de consecución, el rendimiento cuantitativo, la eficacia del logro en resultados tangibles, es decir, en criterios mesurables. En esencia, pretenden la medición precisa de los resultados del proceso pedagógico. Vamos a contemplarlos alineados a los ejemplos anteriores para comprenderlos mejor. ¿Recuerdas que un objetivo específico era reducir el consumo de plásticos en la vida cotidiana? Pues bien, un objetivo operativo que lo concretara podría ser este: reducir el envasado en botellas de plástico en al menos un 20% en un máximo de 3 meses. Si te das cuenta, en este ejemplo se concreta todo. No se habla de los plásticos en general, sino que se centra en un envasado muy concreto, las botellas de plástico. Pero no se para ahí. Lo más llamativo es que lo cuantifica en porcentaje y en tiempos. Esto supone que a la hora de evaluar, si el programa consigue que se reduzca el envasado de botellas de plástico en un, imagínate, 19,99% o menos, es que no se ha logrado. No hay medias tintas, es decir, aquí no cabría excusar que se ha logrado en parte. O se consigue o no se consigue. Vamos a ver otro ejemplo, relacionado también con el anterior objetivo específico, que si recuerdas era enumerar las ventajas de una imagen de marca. Pues un objetivo operativo relacionado con este podría ser que el alumnado será capaz de enumerar un mínimo de 3 de las ventajas de una buena imagen de marca. Hemos vuelto a cuantificar los resultados del aprendizaje y, por lo tanto, hemos llegado a un objetivo operativo. ¿Ponemos algún ejemplo más? Yo creo que es bueno ver al menos uno, pero observando las relaciones entre cada nivel de objetivos. Imagina que se trata de un proyecto de educación intercultural. Podríamos decir que uno de sus objetivos generales es comprender el valor de la diferencia para la convivencia. Podría haber otros, como, demostrar el carácter arbitrario de la discriminación. Has visto que he utilizado el verbo mentalista demostrar o descubrir los orígenes del racismo y la xenofobia, por ejemplo. Pero vamos a centrarnos únicamente en el de comprender el valor de la diferencia para la convivencia. De él podríamos desplegar varios objetivos específicos como estos que ves aquí. Si te das cuenta, no puedes evaluar si has conseguido que el grupo de destinatarios ha comprendido el valor de la diferencia para la convivencia, que es tu objetivo general, porque es mentalista, y no puedes descubrir si lo han comprendido hasta que no les ves en una actividad cómo identifican la diferencia por parte, no sé, si identifican la diferencia como parte integrante de la persona, por utilizar ese primero de los objetivos específicos propuestos que estoy leyendo aquí. Si quisieras introducir objetivos específicos, que ya digo, si quisieras introducir además a estos objetivos específicos unos objetivos operativos, que ya digo que están en desuso, deberías proponerlos por cada uno de estos objetivos específicos. Es decir, por cada uno de estos objetivos específicos debería haber, si los utilizaras, varios objetivos operativos. Vamos a seleccionar este objetivo específico del medio de reconocer la diferencia como un valor positivo como ejemplo, y si te das cuenta, la diferencia está en que sus operativos que estás viendo ahora, además de concretarlo mucho más hasta el punto de que hasta puedes estar deduciendo una actividad al leerlos en la que se pretenden conseguir, están debidamente cuantificados. Observa cada uno de ellos y lo vas a ver claramente. Bueno, yo creo que con este y los anteriores ejemplos tienes mucho más claro cada uno de los tipos de objetivos, las características de cada uno de los tipos, su redacción y también la interdependencia que existe entre los objetivos. Primero con las necesidades detectadas y luego entre sí en cada nivel. Pero vamos a ver más interdependencias. Imagina que, tras un análisis de la realidad, diseñas un programa con dos objetivos generales, es decir, que para abordar la problemática detectada en el contexto, propones dos objetivos generales. Bueno, un programa puede llegar a tener 3 o 4 objetivos generales, no muchos más, ¿eh? Pero para el ejemplo nos sirve con estos dos. ¿Qué debes hacer después?
redactar varios objetivos específicos que dependan de cada objetivo general. Aquí los hemos reducido a 3 específicos para el primer general y 2 para el segundo. Aquí ya tenemos las 2 primeras interdependencias de nuestro programa. La primera, la interdependencia de los objetivos generales con el diagnóstico inicial, con las necesidades detectadas. La segunda, la interdependencia entre nuestros objetivos generales y específicos. Pero vamos a encontrar una tercera interdependencia, que es la que tiene cada diseño con su homólogo en su nivel de concreción, es decir, la relación que tiene un plan con cada programa que lo compone y la relación de cada programa con cada proyecto que lo compone. Me voy a explicar mejor así. ¿Qué ocurre si quiero diseñar un proyecto, llamémosle proyecto A, que dependa del programa anterior? Pues una buena estrategia para garantizar la interrelación entre ambos diseños es considerar los objetivos específicos del programa como los objetivos generales de mi proyecto y luego proponer unos objetivos específicos que dependan de cada uno de ellos. Es decir, que para el programa los objetivos 1.1, 1.2 y 1.3 son sus objetivos específicos, pero para mi proyecto los voy a convertir en sus objetivos generales. Así solamente tendré que redactar unos objetivos específicos del proyecto, que son estos nuevos 1.1, 111, 112, 121, etc. Pero así no se puede quedar, porque entonces nunca conseguiré cumplir los objetivos específicos del objetivo general 2 de mi programa, porque no hay ningún proyecto que los intente conseguir sobre la práctica, ¿no lo ves? Pues solucionémoslo diseñando un proyecto que llamaremos B y en el que haremos la misma operación. Cuando comience a diseñarlo no tengo que redactar ningún objetivo general porque ya los tengo redactados, solamente debería tomar los objetivos específicos 2.1 y 2.2 del programa y los llamo generales. Ahora sí, debo imaginar objetivos específicos del proyecto B. Si te das cuenta, conseguimos estrechar al máximo la interrelación entre los niveles de concreción de la planificación. En el ejemplo, la relación entre el programa y los dos proyectos que ves que lo componen. Bueno, hemos conseguido, creo yo, explicar el elemento más complejo del diseño, que son los objetivos. No te preocupes que ahora todo irá cuesta abajo, ya verás. Continuamos entonces con la metodología. La metodología es la expresión de cómo vamos a intervenir. Si te das cuenta, la forma en que se pretende intervenir en el entorno, es decir, la metodología, puede contener 2 aspectos diferentes. Los aspectos organizativos, y entre los que cabría explicar cuestiones relacionadas con la organización, con los sistemas de trabajo, las estrategias, los canales comunicativos, las fórmulas de coordinación que se van a establecer, etc. Y luego los aspectos didácticos, y estos estarán más relacionados con la manera en que se desarrollarán las actividades, su estilo, sus características. Dentro de estos aspectos didácticos se expondrán las características metodológicas, es decir, si será una metodología lúdica, o activa, o participativa, o experiencial, o centrada en los intereses, o colaborativa, etc. Explicando y justificando cada una de esas características que relates. Pero también cabría exponer métodos concretos como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en casos, el aprendizaje de servicio, la flipped classroom, el aprendizaje adaptativo, y de la misma manera que antes, explicando cada uno de los elegidos y justificando debidamente por qué lo has elegido. En definitiva, que en este apartado debes explicar todo lo relacionado con el cómo se pretende desarrollar la acción pedagógica. Y de acuerdo a ese cómo, prepararemos ciertas actividades que nos permitan alcanzar esos objetivos que nos hemos propuesto. Un proyecto pedagógico debe tener preparadas un conjunto de actividades que deben servir para alcanzar los objetivos. Si esto es así,
Las actividades servirán para colaborar en la mejora de la situación del contexto. Así que el núcleo de la programación son las actividades, porque sin ellas no vas a lograr nada y por tanto pues vas a perder el sentido del diseño por completo. Ahora bien, ¿qué características deben tener las actividades cuando las redactemos? En primer lugar, deben ser coherentes con las estrategias que se explicaron en la naturaleza del proyecto. De hecho, recuerda que te decía que dejaras ese apartado apuntado al principio, esbozado, porque podrías volver a él más adelante, por ejemplo ahora. Y así va a responder mucho mejor a las actividades que estás haciendo. También deben ser coherentes, las actividades deben ser coherentes con las características de los destinatarios finales, porque aún con el mismo objetivo específico, teniendo el mismo objetivo específico, seguro que vas a proponer actividades muy diferentes en función de, por ejemplo, la edad a la que te estás dirigiendo, o de su estado madurativo, o de sus capacidades, o de sus conocimientos previos, lo que ya saben, etc. Para garantizar la motivación de los destinatarios y así pues que asistan, que permanezcan en el proyecto, debes atinar con sus preferencias, con los gustos que has detectado. ¿Ves cómo aquí vuelve a ser determinante un buen análisis de la realidad? Porque si no sabes que les resulta interesante y propones cosas que no les gustan, pues no continuarán y entonces va a ser el fracaso de la propuesta. Las actividades deben estar construidas en base a los objetivos, puesto que solamente se van a proponer aquellas actividades que pretendan su consecución. Solamente propondrás actividades que consigan o que traten, que persigan conseguir los objetivos. Si quieres realizar una actividad que te gusta mucho, pero no cumple ninguno de los objetivos planteados, pues busca realizarla en otro proyecto para el que sí sirva. Aquí no, porque no cabe, no tiene sentido. Por último, debes diseñar las actividades según las características metodológicas planteadas. Es decir, que si en la metodología decías que iba a ser lúdica porque es uno de los centros de interés de la edad de los destinatarios del proyecto, muy bien, pues ahora las actividades deben ser lúdicas. Pues esto mismo con todas las actividades que redactes en este apartado, tienen que tener relación con todas las características que ponías en la metodología. Bueno, todo lo que te he explicado hasta ahora lo he hecho poniendo el foco en un proyecto. Ten en cuenta que si estuviéramos hablando de un plan o de un programa, seguramente las actividades se trataran en realidad de acciones a emprender, campañas. Pueden ser acciones de coordinación, de formación, de convivencia, campañas publicitarias, etcétera. Pero en realidad da un poco igual el foco que te decía, porque de la misma forma deberían ser coherentes con los mismos aspectos detallados aquí, pero eso sí, en un nivel de concreción superior. Quiero decir que las acciones, en lugar de dirigirse a los destinatarios finales, normalmente se orientan a los colaboradores que desarrollan los proyectos, o incluso con la población general, cuando hablábamos antes de campañas publicitarias, por ejemplo. La siguiente sección del diseño se debe dedicar a la temporalización. Parece fácil deducir que en este apartado se debe dejar clara la previsión de los tiempos que ocupará cada una de las acciones necesarias para la puesta en práctica de todo lo que hemos programado. Bueno, pues para ello debemos primero hacer un esfuerzo por estimar aquellas acciones o tareas organizativas, pero también las propias de las actividades del proyecto que deberán realizarse, y luego calcular el tiempo necesario para desarrollar cada una de ellas y así saber cuánto se prolongarán. Eso sí, es imprescindible dejar plasmada esta conjugación de acciones y duración en un calendario para así ser lo más realistas posible de acuerdo con costumbres locales, los festivos que haya en la zona, etc. Es también muy recomendable posicionar ciertos hitos, puntos de inflexión que van a marcar el desarrollo del programa. En ocasiones, porque habrá ciertas acciones encadenadas y supeditadas unas a las otras, es decir, que requerirán de la finalización de la una para el inicio de la siguiente. O bien, porque habrá momentos clave
que son recomendable marcar simplemente. Por último, es aconsejable aquí la utilización de algún instrumento o recurso que permita observar el proceso gráficamente o de un vistazo de forma rápida y eficaz. Por ejemplo, podríamos dividir el proceso en fases o en etapas, dejar descritas todas las acciones en un cronograma o un calendario, o bien construir un calendario de operaciones, como en el de este ejemplo que puedes ver aquí, donde se observan muy bien todas las tareas a realizar y cuándo debe ser acometida cada una de ellas. Seguidamente debemos contemplar los recursos financieros con los que contamos para nuestro programa. En el apartado de recursos financieros de cualquier programa pedagógico es esencial realizar un registro lo más exhaustivo posible que contemple tanto los ingresos asegurados, es decir, aquellos que se esperan con toda seguridad, y los que, aunque sean muy probables, estén sujetos a variabilidad, aunque sea solamente en cierta medida. El objetivo principal es que tengamos una visión lo más clara y completa sobre las posibles fuentes de financiación, pero muy importante, especificando los mínimos garantizados, esos ingresos asegurados, por lo tanto. Es fundamental reflejar aquí, especificar cada una de las fuentes de ingresos, como podrían ser las cuotas de los socios, los pagos por las actividades que se están haciendo, si es que se cobran, las subvenciones anticipadas con una estimación de su monto, los ingresos por ventas, cualquier fuente pertinente debería estar aquí recogida. El siguiente apartado que vamos a recorrer es el de recursos materiales. Podemos distinguir dos categorías de recursos materiales: los fungibles y los no fungibles o inventariables, ya que cada tipo de material va a tener implicaciones muy distintas en cuanto a inversión y mantenimiento a lo largo del tiempo, como vamos a ver ahora. Los materiales fungibles, ¿cuáles son? Pues aquellos que se consumen o que se desgastan con el uso y que necesitan, por tanto, ser reemplazados periódicamente. O sea, papel, lapiceros, pintura de dedos, cartuchos de tinta, etc. Es importante estimar el consumo de estos materiales para garantizar que los vamos a reponer cuando toque y así mantener las actividades sin interrupciones. Imagina que no las has incluido en el presupuesto. Pues no puedes comprarlos y no podrías continuar con las actividades previstas. Por otro lado, los materiales no fungibles o inventariables son aquellos que tienen una vida útil más prolongada y, por lo tanto, se consideran como inversiones a medio o largo plazo. Es decir, equipos audiovisuales, mobiliario, libros de referencia, ordenadores, etc. En este punto, a nivel económico, debemos tener en cuenta que aunque la adquisición de estos materiales implica una inversión inicial y en algunos casos significativa, debe considerarse su amortización a lo largo de varios años y que variará según el recurso. Unos durarán más, otros menos, o se preverá que duren más o menos. Eso sí, esto requerirá un seguimiento cuidadoso de su uso y mantenimiento para garantizar su durabilidad y funcionalidad a largo plazo. Vayamos ahora al siguiente apartado de nuestro diseño pedagógico, que es el de recursos humanos. En este apartado detallaremos la cantidad de personas requeridas y la formación que necesitan para el desempeño previsto en el programa, según las funciones de cada uno. Esto nos va a ser útil para evaluar si la organización cuenta con los recursos humanos necesarios para su implementación, o si necesita formación, o si debería reclutar más personal. Esto permite tomar decisiones a tiempo, anticipadas, para abordar cualquier déficit de recursos humanos
Y entonces puedes iniciar campañas de captación de voluntarios, por ejemplo, o contratación de nuevo personal, o la propuesta de programas de formación para el personal ya existente pero que no está debidamente preparado. Ahora que ya hemos contado con ciertos recursos humanos, podemos pasar al siguiente apartado a incluir en nuestro diseño, el organigrama. Un organigrama no es más que un diagrama que de manera esquemática y lo más clara posible representa la estructura organizativa y las relaciones de dependencia o de comunicación, como veremos ahora, propuestas dentro del programa. Da igual que presente una estructura más vertical, con relaciones jerárquicas de poder, o bien una más horizontal y por tanto quizá más democrática. En cualquier caso, es fundamental que cada individuo, cada participante, conozca su posición, cuáles son sus responsabilidades y quién tiene la autoridad final antes de que comience la fase de desarrollo del programa, antes de que lo pongamos en práctica. Así se previenen confusiones, se evitan discusiones innecesarias y minimizamos malentendidos, sobre todo en situaciones críticas, donde la toma de decisiones debe ser rápida y puede ser determinante. Con un organigrama claro y bien definido, todos los que participan comprenden quién es el responsable de qué, y esto te va a facilitar la eficacia y va a conseguir mayor cohesión en el equipo de trabajo. A la hora de representar gráficamente un organigrama, normalmente se emplean diversos tipos de líneas para diferenciar entre las relaciones de autoridad y los canales de comunicación. Las líneas, llamámosle sólidas, las líneas continuas, suelen indicar las relaciones de autoridad, mientras que las líneas discontinuas se suelen utilizar para representar los canales informativos o comunicativos. También las flechas, hacia dónde se orienta cada uno, y además se suele utilizar una convención con rectángulos que rodean a cada persona o cada grupo de personas, siendo del mismo tamaño cuando están en el mismo nivel jerárquico. Esto es una convención hecha, y cuando realices tu organigrama es recomendable que evites cruces entre líneas para mejorar la claridad y la comprensión del diagrama. Aquí te dejo un ejemplo de organigrama. Esto es de un campamento de verano. Fíjate cómo el director local tiene una comunicación directa con los dos máximos responsables del campamento, pero no puede tomar ninguna decisión, porque no hay líneas sólidas, como decíamos antes. Esto deja plena autonomía a ambos responsables del campamento. De la misma manera, se observa cómo el ATS, el asistente técnico sanitario, es el responsable del socorrista y el coordinador del resto de personal. Y además mira cómo las líneas de comunicación representan que hay una comunicación total entre todos los colaboradores. ¿Ves cómo están todas estas líneas pespunteadas, discontinuas? Pero, ojo, también fíjate cómo no se llegan a cruzar, como te recomendaba anteriormente. Por eso decía que este es un buen ejemplo. Pasemos a la siguiente parte del diseño, que es el de la localización. Dentro de un mismo programa es posible que se lleven a cabo actividades en diferentes lugares. Incluso en un solo proyecto, distintos equipos pueden estar ubicados en diferentes sitios. Es más, hasta un mismo equipo de trabajo puede ocupar espacios distintos en momentos diferentes. Una tarea esencial del diseño es prever todos estos espacios y demostrar que se ha considerado su uso adecuadamente. Podemos dividir este apartado en dos secciones, si quieres. A la primera la llamaremos macrolocalización, que implica un reconocimiento general del espacio geográfico donde se va a llevar a cabo el programa, y entonces ahí deberías incluir una descripción de la ubicación, la dirección exacta donde se encuentran cada uno de los espacios necesarios para el desarrollo del proyecto, como aulas, despachos, salas de reuniones, etc. Podemos ayudarnos añadiendo a la descripción un plano zonal en el que se marque exactamente dónde se encuentra cada espacio. Y la segunda sección es la llamada microlocalización, y en ella describiremos también pormenorizadamente cada uno de los espacios que usaremos para
cualquier momento del desarrollo de nuestro diseño, especificando todas y cada una de sus características: metros cuadrados, pisos si lo hubiera, iluminación, espacios disponibles como servicios, cocina o un office pequeñito, un trastero, etc. Igual que en la anterior sección, esto te va a ser muy útil para completar la descripción previa. ¿El qué? Utilizar un croquis, un plano del espacio o de los espacios que se utilizarán. Uno de los últimos apartados de nuestro diseño será el de evaluación y es el que vamos a ver ahora. Durante la puesta en práctica de nuestro diseño, vamos a necesitar saber si estamos bien encaminados hacia la consecución de los objetivos que habíamos marcado, en qué punto estamos haciendo lo que se preveía o nos estamos desencaminando. Y al finalizarlo, también debemos comprobar qué hemos logrado y en qué medida. Para ello debemos tener previsto cómo evaluaremos, qué vamos a evaluar, de qué manera vamos a evaluar, en qué momentos vamos a evaluar, quiénes vamos a evaluar, etc. Vamos a empezar por el qué. ¿Qué vamos a evaluar? Constantemente y a lo largo de la implementación de nuestro diseño, debemos obtener información de cómo lo estamos ejecutando. Y para ello valoraremos el impacto logrado. Valoraremos la metodología que estamos empleando, los recursos que estamos utilizando de todo tipo, la calidad de las actividades, el grado de satisfacción que están detectando los usuarios, etc. Pero no todo debe quedarse en que a los destinatarios les guste o se lo pasan bien, que estén a gusto. No olvidemos que todo nuestro esfuerzo se encamina a mejorar la situación que diagnosticamos como negativa. Así pues, es fundamental comprobar el impacto sobre la población beneficiaria de nuestra acción pedagógica. En definitiva, debemos comprobar qué cambios se han producido con respecto a la situación inicial. Por último, en función del impacto, podremos considerar si el diseño ha sido o no el adecuado, y habrá que identificar sus fallas si encontramos que no ha sido el adecuado. Puede que el impacto no fuera el esperado debido a una mala ejecución, a una mala previsión, a espacios o actividades inadecuadas, a un deficiente análisis inicial quizá, ¿por qué no?, etc. ¿Y quiénes van a evaluar? Partamos aquí de la base de que cuanta más información extraigamos, y desde diversas ópticas, como decíamos al principio del vídeo, mejor. Por ello, en función de quién la realice, esta evaluación, podemos hablar de evaluación interna, que la realizan las personas que forman parte de la institución que lleva a cabo el proyecto, evaluación externa, que la hacen las personas pues de fuera del proyecto, y mixta, cuando se toman en cuenta las observaciones de organizadores, destinatarios y, ¿por qué no?, expertos en evaluación no pertenecientes a la organización, pero también cualquier otra persona no perteneciente a la organización que nos aporte cierta óptica externa. ¿Y con qué recursos evaluamos? ¿Qué herramientas existen para la evaluación? Podemos diseñar cuestionarios más o menos cerrados que diseñaremos de forma diferente en función de a quién encuestemos. Eso sí, tanto en el contenido como en la forma. De igual manera haremos con otro instrumento de evaluación que son las entrevistas. No vamos a entrevistar igual a un niño de 7 años que a una persona de 80. Y lo mismo con el cuestionario anterior, que a esto me quiero decir. Además, en todo momento podemos observar de manera más o menos sistemática la puesta en escena de nuestro diseño. Podemos basarnos en percepciones libres o, por qué no, guiadas por listas de control, escalas de observación, registros anecdóticos. Podemos llevar un diario. Bueno, esto es quizá un poco más subjetivo, pero nos va a dar información útil. Cualquier recurso es válido, incluso los documentos recopilados pueden ser objeto de análisis. Con ello me estoy refiriendo tanto al propio proyecto como al diagnóstico inicial. Me estoy refiriendo también a la lectura de memorias de proyectos anteriores, etc. Con esto tenemos claro qué debemos evaluar,
quiénes y con qué herramientas. Ahora vamos a ver qué debemos incluir en nuestro apartado de evaluación de nuestro diseño. Podemos comenzar especificando en qué momentos tenemos previsto evaluar. Una evaluación inicial nos puede dar información de cómo son, qué características tienen nuestros usuarios, los destinatarios de la acción pedagógica, antes de comenzarla. ¿Cuál es su punto de partida? Los resultados que obtengamos a partir de esta evaluación inicial nos servirán más adelante para contrastarlos con su evolución. Si evaluamos constantemente a lo largo de la puesta en práctica, a lo largo de la implementación de nuestro diseño, podremos ir utilizando la información obtenida para ir mejorando durante la propia práctica. Esta es la clave para actuar con la flexibilidad propia del diseño que te contaba al principio del vídeo. Por supuesto, tendremos que comprobar el resultado final también cuando acabe nuestra intervención, y eso es a lo que llamamos evaluación final. Y nos va a servir para contrastar los resultados obtenidos con los objetivos que planteamos y así determinar en qué medida los hemos logrado, los hemos conseguido, los hemos alcanzado. En cada momento deberemos concretar quién participará, de qué manera, qué instrumentos de evaluación se utilizarán, qué información se pretenderá extraer de cada agente, etc. Recuerda que decíamos que la evaluación debía relacionarse muy estrechamente con los objetivos, porque una de sus principales funciones es valorar su grado de consecución. Pues bien, para ello, para dejar claro cómo vamos a evaluar cada objetivo específico, podemos relacionarlo con uno o varios indicadores de evaluación. Es decir, cada objetivo específico, relacionarlo con uno o varios indicadores de evaluación. Un indicador de evaluación es cada aspecto o valor que nos pueden servir para medir, para calibrar, para comprobar el grado de consecución del objetivo. Ahora pondré un ejemplo, porque antes quiero también proponerte la posibilidad de incluir una o más fuentes de verificación por cada indicador. ¿Qué es una fuente de verificación? Toda evidencia, todo hecho, documento, etcétera, que podremos consultar para poder observar estos indicadores. Y como sé que es algo difícil de comprender, ahora mismo no lo comprenderás muy bien, te pongo un ejemplo de un cuadro en el que se relacionan 3 objetivos específicos de un proyecto con varios indicadores. Si te das cuenta, cada indicador, es decir, cada uno de estos puntos, casi siempre busca cuantificar el objetivo específico con el que se relaciona y que aparece a su izquierda. Esos son los objetivos específicos. Lógicamente, si hubieras programado utilizando objetivos operativos, no serían necesarios los indicadores. Ahora mira cómo a la derecha de cada grupo de indicadores se proponen varias fuentes de verificación. Míralos. Puedes comprobar que son documentos, recursos físicos, recursos digitales, etc. Es decir, todo aquello que pueda ser consultado y que por lo tanto constituya una evidencia del logro o del grado del logro del indicador y por lo tanto del objetivo específico con el que se relaciona. Con todo esto ya tendríamos cumplimentado el apartado de evaluación y por lo tanto podríamos pasar al último apartado de nuestro diseño, que es el de presupuesto. Como imaginarás, el presupuesto es la anticipación de los costes asociados a nuestro diseño. Y dirás, ¿por qué no lo hemos puesto justo después de los recursos financieros? Bueno, pues simplemente porque los proyectos empresariales suelen dejar el presupuesto como último punto. Y esto ha llevado a cierta costumbre, se ha generalizado, una costumbre de consultar las páginas finales de un proyecto para conocer los costes. Oye, ¿qué te parece mejor dejarlos juntos? Pues también podrías traer el apartado de recursos financieros justo antes de este apartado. No tiene por qué estar con el resto de recursos obligatoriamente. Te lo he puesto ahí para agrupar todos los recursos todos uno detrás de otro. Pero podría estar también aquí. Debes elaborar para este presupuesto, ahora sí, debes elaborar un listado de todos los conceptos y el coste de cada uno de ellos. Si se trata de un programa o un plan, es decir, diseños más amplios, más generales, más ambiciosos, quizá te sea útil abrir diversas líneas presupuestarias para
representar distintas áreas o aspectos de gastos relacionados entre sí. Ten en cuenta que se trata de un trabajo de búsqueda y no de aproximación. Ojo, debes recolectar diversas ofertas y no intuir bajo tu experiencia la cantidad que puede suponer cada partida. Yo creo que esto puede llegar a costar... No es el precio justo. Sobre todo para conceptos importantes. Para ellos, lo más recomendable es que pidas presupuesto. Normalmente se hace a 3 proveedores diferentes y así poder tomar una decisión lo más realista posible de acuerdo a calidades esperadas también, no solamente a cantidades, sino también calidades esperadas. Cuando tengamos recopiladas todas las partidas presupuestarias, debes sumarlas y ello será lo que vamos a llamar el subtotal. Y no es todavía el total, porque en un buen presupuesto siempre se debe contemplar una partida para imprevistos. Generalmente se le suelen asignar a los imprevistos entre un 20 y un 30% del subtotal. Yo siempre he hecho un 20% y me ha ido bien. Pero cuidado, esta partida no es un cajón desastre donde se coloquen gastos diversos sin planificación. Me explico. Si estamos preparando, voy a volver al ejemplo del campamento. Estoy preparando un campamento y alguien dice... Oye, ¿contempla dinero para medicinas en imprevistos? Error. A ver, ya sabes que en 15 días algunos niños van a enfermar. Si ya lo sabes, tienes que crear una partida específica para medicinas y hacer una estimación aproximada del gasto que esperas en el presupuesto. Bueno, ahí tienes que considerar pues, el número probable de enfermos, el coste de la medicación. Bueno, haces ahí una estimación. Ahora sí. El último punto, como es lógico, ahora ya sí es el de total. Ahora ya es la suma del subtotal más la cantidad estimada en el apartado de imprevistos, que como te decía, puedes poner directamente un 20%. Lo que te he explicado aquí es el apartado de presupuesto real, el que normalmente diseñarás para un proyecto en tu colegio, en tu instituto, para una ONG, para el departamento de formación de la empresa a la que perteneces. Es decir, que en ningún caso pretendes el lucro. Ahora bien, si el diseño lo estás haciendo para una empresa, una entidad que va a optar a una licitación o va a prestar un servicio formativo, por ejemplo, deberías contemplar los márgenes de beneficio. Debes conocer los márgenes habituales del sector en el que te encuentres y así ofrecer un presupuesto competitivo. Cambian mucho, debes conocerlos. Pero en ningún caso lo elabores tan a la baja como para que llegue a ser insuficiente y no llegue a cubrir todos los gastos necesarios. Las empresas suelen incluir un porcentaje determinado a cada partida. Lo hacen de manera oculta, pero lo hacen para contemplar así el coste de su gestión, los costes asociados del espacio, de la luz, de suministros, etc., pero también el beneficio empresarial. Esa es una estrategia. Otra estrategia es cargar al presupuesto un porcentaje de los gastos estructurales, los suministros, etcétera, que tiene la entidad y que está dedicando en cierta medida al programa. También es estratégico incorporar un porcentaje sobreelevado a las contrataciones del personal para no solamente contar con los gastos sociales, también con los gastos de contratación, con los gastos de gestión, sino también prever posibles bajas. Va a suponer costes de sustitución. En definitiva, un presupuesto ya de tipo más profesional conlleva ciertas especificidades que no vamos a tratar aquí en profundidad, pero quería ponértelas aquí como ejemplos por si se te diera el caso que tengas en consideración que deberás conocerlas y ya estudiarlas y aplicarlas. Con este último apartado cerraríamos nuestra programación, nuestro diseño pedagógico. Tras él, lo pondríamos en práctica. Y al finalizar esa práctica, deberemos redactar el último documento de la programación pedagógica, que es la memoria y que trataremos en el próximo vídeo.